Bueno, y como les contábamos en el comienzo del programa, el tema de los últimos días, el tema que ha sido tapa de los medios nacionales, casi cadena nacional en los programas de televisión, fue el de la cocaína adulterada ahí en el límite de 3 de febrero y Hurlingham. Y bueno, la posibilidad que tenemos los que estamos en los medios es primero de seguir la noticia, digamos, ¿no? Y hay un factor que es de competencia con el resto de los medios por la última nota, pero también la posibilidad de frenar la pelota y cuando pasa la urgencia no soltar el tema y tratar de enfocarlo en algún lugar que podamos aportar algo a la reflexión colectiva sobre lo que nos está pasando como sociedad en relación a ese tema. Y el tema de la cocaína adulterada tiene muchas aristas de donde encarar, y para eso propusimos en el programa de hoy encararlo de distintas maneras, y estamos en comunicación con Adrián Becerra. Adrián es responsable a nivel nacional de las casas comunitarias que tiene la organización Viento de Libertad, que pertenece al MTE de Juan Grabois. Adrián, ¿cómo estás? Acá Ariel y Mariano de ¿Qué pasa web? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien. Bueno, Estoy Adrián, bien, un poco sí, conmovido por la situación. Bien. Bueno, te voy a empezar a preguntar abierto, ¿no? De una manera, ¿qué es lo, digo, como responsable de estas casas, como tipo que trabaja hace años con la problemática, ¿qué es lo primero que te pasa por la cabeza y por el corazón? Me acabas de decir conmovido, cuando pones la mirada en lo que pasó la semana pasada, en el hecho, en la repercusión, en todo eso como fenómeno social, por ahí no solo en lo que pasó puntualmente. Bien, se me cruzan muchas cosas por la cabeza. Entre ellas, lamento que esta discusión se haya puesto en agenda pública, de alguna manera, con la muerte de 20 pibes y pibas de los distintos barrios populares. Como que lamento mucho que haya surgido el tema o la preocupación por un acto de esta magnitud. Que está bien, que hay que discutirlo. En realidad no son solamente los únicos 20 pibes que se nos han perdido por el consumo, claro, porque calculo que debe haber un número más alto diario entre pibes que caen en cana, pibes que mueren de sobredosis, pibes que los matan porque salieron a chorear o los lastimaron los mismos tranzas del barrio porque le deben guita. Como lamentablemente es algo que pasa a diario, y el problema es que tenemos dentro de nuestra sociedad con el consumo de sustancias es tremendo. Yo creo que hay que poder escuchar el trabajo que se viene haciendo de las organizaciones sociales y de distintos actores que tienen espacios de contención y acompañamiento para estos pibes y pibas, para poder entender la problemática más de cerca, porque lo primero que escuchás son muchos juicios sociales, como bueno, que son unos drogadictos, lo hacen porque quieren. Se plantea como que la solución es legalizar y que el Estado sea un ente regulador de las sustancias, como si fuese el problema que tienen nuestros pibes en realidad. Claro. Pero te podría decir mil cosas que se me cruzan en la cabeza en este momento. Bueno, te voy preguntando yo y vamos ordenando la charla un poco. Adrián, algo que decía en la introducción del programa es que esta es una problemática que atraviesa los distintos sectores sociales, no es privativa de un sector social, pero seguramente en los distintos sectores sociales afecta de una manera diferencial, de acuerdo a las herramientas, de acuerdo a los estigmas sociales, de acuerdo al contexto. ¿Qué particularidad tiene la población de los jóvenes de los sectores populares que son con los que ustedes trabajan en relación al consumo, digamos, no solo, digo, algo que surgía de la cobertura periodística era rápidamente la calidad de lo que se consume, pero conociendo un poco el tema, sé que hay muchas otras diferencias, aparte de las posibilidades de tratarlo, ¿no? De una familia, ¿no? A un hijo con este problema.
obvio. Sí, yo creo que hay varias cosas, pero entre ellas hay una de las particularidades muy fuertes que el sector con el cual nosotros trabajamos y acompañamos, hay un gran porcentaje que ni siquiera tuvo la posibilidad de elegir entre consumir y no consumir. Y el consumo para nuestros pibes termina cumpliendo un rol central dentro de sus vidas, a tal manera que empieza a romper toda clase de vínculos y red social, pero en realidad, como hay el aspecto más particular también es la falta de acceso a salud, de acceso a la educación. Pero hay dos temas. Vamos por parte. Me interesa mucho el primero. ¿Por qué, profundizamos un poco esto, por qué un pibe en una barriada popular prácticamente casi ni elige, digamos, ¿no? Entre consumir y no consumir? La mayoría de nuestros pibes viven en situaciones tan precarias y hay situaciones familiares que ya el padre alcohólico, madre alcohólica, familia consumidor, lamentablemente algunas familias también que venden consumo para poder sostener la olla en la casa, como ya se van criando en un entorno que básicamente es lo que tienen al alcance de la mano. Uh-huh. En los barrios populares hay muy poco acceso, por ejemplo, a deporte, hay acceso a hay muy poco acceso a cosas que construyan otra forma de identidad, digamos, ¿no? Grupal. Sí, que construyan, que mínimamente te dé la posibilidad de pensar en armar un proyecto de vida. Uh-huh. Claro. Nuestros pibes no vienen con una esperanza de armar un proyecto de vida. Nuestros pibes vienen rotos pensando que no sirven para nada y que el acto de consumir es un problema puro individualmente de ellos. Bien. Y para nosotros no es un problema individual, para nosotros hay un problema social y político. Bien. Ya vamos a dedicar la última parte del programa, de la entrevista, para contar puntualmente lo que hacen ustedes en Vientos. Pero decime, ¿qué situación se enfrenta la madre, la familia de uno de estos pibes que vienen de un barrio a la hora de decir, mi pibe tiene un problema, necesito ayuda? Decíamos también hace un rato, recordábamos a una de las madres de los chicos que estaban internados la semana pasada decir, mi hijo consume hace 30 años que busco ayuda y no la encuentro, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Digo, ¿qué situación se encuentra en cuanto a las posibilidades de que alguien la ayude, digamos, ¿no? Con este problema que tiene un hijo. Sí, es una gran pregunta. En general, a los procesos de salud mental, porque hay una problemática de salud mental cuando hay una persona que consume, uh-huh, son muy pocos accesibles. Tenés que tener la posibilidad de recibir una beca que te permita, o por lo menos un determinado sector que le permita acceder a alguna comunidad terapéutica o algún dispositivo. Estas becas del Cedronar. Sí, que no ocurre con mucha frecuencia. Y después, para acceder a algunas comunidades terapéuticas, que en su mayoría son privadas, si no tenés que tener una determinada posición económica que te permita sostener una cuota mensual para que tu familiar, para que tu hijo, tu primo, el familiar que vos tengas con la problemática de consumo pueda acceder. Y se supone que nosotros que hoy ronda podríamos... ¿De cuánto dinero estamos hablando que es sostener un tratamiento con una cuota mensual durante por ahí varios años de... La verdad que si te tiro un número específico no sabría decirte, pero yo calculo que entre 20 y 40 lucas debe estar una cuota mensual. Sí, y yo escuché en estos días cosas que hasta podían duplicar lo que me estás diciendo. Sí, eso depende también cuál sea la comunidad que los reciba. Sí. Y después que también es bastante excluyente, porque si hay un pibe que salió a chorear porque quería comprar consumo y tiene una causa penal, no se lo recibe. Sí. Hay un pibe, si no tuvo nunca el acceso a la identidad, no tiene un DNI, tampoco se lo recibe. Sí. Hay un pibe que si termina en situación de calle por su problemática de consumo y no hay un referente afectivo que acompañe esa situación, tampoco se lo recibe. Entonces, la mayoría de los dispositivos que se supone que deberían alojar y ofrecer y garantizar un tratamiento a esos pibes y pibas que tienen el problema del consumo, los deja por fuera. Claro, clarísimo. Los deja por fuera.
Adrián, y escuchamos a muchas madres, nos pasó también con el caso Chano, ¿no? Que nos permitió charlar un poco de esto y generó algún lugar en los medios. Diciendo, discutiendo la ley de salud mental y discutiendo esta necesidad de que la persona que esté con este problema preste consentimiento para tratarse, y que muchas veces eso no sucede y pasan décadas y no hay tratamiento que se pueda sostener, digamos, ¿no? Entiendo que ahí hay una cuestión de autonomía y personal y un hilo muy fino, ¿no? Pero cuando uno escucha a las madres, escucha una posición como muy sólida y como la escucha en muchos lugares y muy diferentes, ¿no? La misma posición. Sí. La ley de salud mental en general hay partes que están bien armadas, pero el problema es que eso impacte en la realidad. O sea, vos vas a un hospital hoy, que se supone que todos los hospitales tienen que tener una guardia de salud mental para alojar situaciones de crisis o para alojar situaciones del orden de la salud mental, y en muchos hospitales no recibís respuestas. Te tienen el pibe 24 horas o 48 horas, que una problemática de salud mental no la resolvés en 2 días, y te dicen, no, el pibe es mayor, no lo podemos retener, ya está dado de alta. O sea, eso debería poder reglamentarse para que realmente impacte en la vida de esas personas, porque nosotros podemos armar una ley discursivamente hermosa, pero si después no cambia la realidad concreta de la sociedad, hay algo que está mal. Claro. Y eso tiene que ver con la falta de presupuesto, y eso tiene que ver con la falta de interés que se le pone al tema. Claro. Por eso te decía hoy, lamento que tengamos que discutir o ponerlo en agenda con la muerte de 20 pibes. Claro. Y cuando uno escucha a la política en estos días, hay una discusión casi policial, ¿no? Del tema, el tema de las drogas es solo un tema de narcotráfico, una discusión de quién tira más búnker o no, quién luchó contra esto más o no, quién controló la entrada de tal sustancia o no, digamos, ¿no? Digo, ¿qué deberían estar discutiendo los políticos, Adrián, desde la mirada que tienen ustedes? ¿Qué es lo que hay que poner en agenda pública ya? Nosotros creemos que lo que se tiene que poner en agenda pública primero es el acceso a la salud. Nosotros vamos a presentar un proyecto de emergencia en adicciones, porque necesitamos que el Estado de alguna manera se haga cargo de que a estas personas hay que asistirlas, que la salida no es meter en cana a alguien, o la salida no es discutir si se legaliza o no se legaliza, o si el Estado es el ente regulador de esa sustancia. El problema de nuestros pibes es la falta de acceso a los derechos básicos, el problema de nuestros pibes es la falta de oportunidades, en realidad, porque es lo que te decía hoy, la droga es el 10º problema que tienen. Antes de eso hay un montón de derechos vulnerados que permiten que esa persona no tenga una determinada estructura armada, que le permita elegir que sí y que no, y que mínimamente tenga la posibilidad de pensar un proyecto de vida, que eso es lo que se tiene que discutir, el acceso a la tierra, el acceso a trabajo, el acceso a salud, como lo que se debería estar discutiendo, cómo el Estado, en conjunto con las organizaciones sociales, en conjunto con los distintos actores que de alguna manera hace años vienen dando respuestas a esta situación, cómo potenciar ese trabajo territorial, porque el problema es ese. Bien. Bueno, Adrián, contanos un poco de lo que hacen ustedes desde hace mucho tiempo, del laburazo que hacen. Nosotros sabemos acá en la región norte, en Tigre, ¿no? En el Delta, pero tienen casas en todo el país. Contanos un poco de Vientos de Libertad, de esta organización dentro del MTE que trabaja con esta problemática, y esto, desde cómo llega un pibe hasta qué laburo hacen y hasta un contacto, ¿no? También déjanos para si alguien está escuchando esto y necesita acercarse y necesita una mano. Bien, no, Vientos tiene aproximadamente 20 años, surgió del 2001, de la crisis del 2001, cuando también la situación social y situación socioeconómica estalla y se empieza a incrementar de alguna manera el consumo. Nuestros referentes tuvieron la posibilidad de recuperarse. La mayoría de los compañeros referentes y coordinadores de nuestros espacios son compañeros que atravesaron la situación de consumo y tuvieron la posibilidad de hacer un proceso dentro de nuestro dispositivo y después empezar a tomar roles de conducción y de acompañamiento dentro de esos espacios.
Nosotros tenemos dos dispositivos básicamente, que uno es más de convivencia y otro es más del territorio, que están la mayoría ubicados a nivel nacional en barrios populares donde realmente está la necesidad, que son centros más ambulatorios, que se pueden hacer talleres de cultura, talleres de deporte, se hace el plan fines, hay una trabajadora social que puede garantizar el acceso a determinados trámites y derechos, hay psicólogos que garantizan la terapia individual y grupal de esas personas, hay grupos de trabajos que se encargan de alojar al pibe, a la familia, a la piba, a quien sea que tenga la problemática y cómo sea que venga. Después tenemos el dispositivo más de convivencia, que dentro de nuestras casas deben haber aproximadamente 70 personas por casa conviviendo, también haciendo un proceso un poco más intenso de alguna manera, porque hay pibes que no pueden laburar su problemática con el consumo quedándose en el barrio, hay quienes necesitan salir del barrio un tiempo, hay quienes necesitan estar en otro tipo de dispositivos, que esos son los dispositivos de convivencia, donde hay un equipo las 24 horas, los 7 días de la semana, que se está encargando de acompañar ese proceso de cambio, ese proceso de sanación que hacen los pibes dentro de nuestros espacios. ¿Y cómo llegan? Digamos, ¿no? Sí. Llegar llegan de todas las maneras que vos te puedas imaginar. Te llama a la familia, los pibes salieron a hacer un trámite al hospital y se encontraron a alguien consumiendo, durmiendo en la calle, se lo traen. Llegan por las distintas organizaciones, muchas veces llegan derivados de municipios, muchas veces llegan derivados de las escuelas, de otras instituciones, porque la problemática evidentemente la tenemos todos. Claro. Así que de la manera que llegan a vientos pueden ser muy diversas. Adrián, ¿cuántas casas tienen y cómo bancan todo este laburo económicamente, ¿no? Los sueldos de los profesionales, el sostenimiento de una casa. Me imagino que recibirán algunas de las becas del Cedronar, pero que eso no alcanza. Hay dos programas específicos, que es el programa CAC y el programa de las casas comunitarias convivenciales, que es un acuerdo que tienen las distintas organizaciones sociales con la Cedronar, que manda un recurso determinado para que esa política se pueda desarrollar. Claro. Eso fue después de un montón de años que tuvimos que ver de dónde sacábamos un paquete de fideo, de dónde sacábamos un paquete de arroz para que mínimamente se pueda garantizar la comida de los pibes que teníamos dentro de nuestras casas. Esto es muy reciente. Claro. Evidentemente igual nunca alcanza porque nosotros tenemos espacios por todos lados y todos nuestros espacios colapsan literalmente. Casas comunitarias debemos tener 13 casas, que son 2 de mujeres, niñas y disidencias, que vienen compañeras que son madres con 2, 3, 4 pibes y que pueden acceder igual a hacer un proceso, que esa también es una gran dificultad que hay dentro de las comunidades terapéuticas y los dispositivos de convivencia, que si viene una piba rota y tiene hijos, no puede acceder a un proceso por el simple hecho de no ser madre y no poder alojar esos pibes en algún lugar. Claro. Y después tenemos 11 casas de varones, que hay una en Córdoba, otra en Tandil, se va a abrir otra en Corrientes, como hay mucha necesidad de acceso a poder hacer un proceso en algún dispositivo. Como nosotros es impresionante, pareciera como cualquier espacio que abrís, en cuestión de tiempo colapsa, claro, porque no alcanza, evidentemente. Es una problemática que se acrecentó un montón durante los últimos años. Adrián, agradeciéndote este rato y compartir este conocimiento y también dejando el espacio abierto, ¿no? Para cuando haga falta difundir algo, desde nuestro espacio podamos colaborar con eso. Decime si hay algo que no te pregunté, que te parezca relevante en este momento decir, transmitir, desde el lugar que tenés. No, creo que vos lo dijiste muy claro, no es algo para dejar de discutir, es algo que ya está en la agenda y hay que darle importancia y hay que buscar una salida
sin juicios, hay que buscar una salida no punitiva. El Estado tiene que poder reconocer que tiene que tener acciones concretas con esta situación, y que hay que ponerle cabeza a eso en conjunto con las organizaciones que vienen desarrollando este trabajo territorial. Bueno. No es algo que se nos tiene que pasar desapercibido, básicamente. Agradezco mucho el espacio y espero que haya sido útil nuestra experiencia. Ha sido muy útil. Nos va a quedar pendiente una visita a la casa que tenemos acá más cerca en el Tigre, para conocer más de cerca, en primera persona, algunas de las cosas que hacen, y para discutir algunas cosas que están ahí, ¿no?, dando vueltas. Si hay que cambiar la ley de salud mental, si tiene que ser compulsivo una internación, legalización o no legalización, si eso ayudaría o no, dónde podría ayudar, dónde no. Bueno, hay un montón de aristas de donde charlar el tema. Creo que pusimos el foco donde no se venía discutiendo en estos últimos días. Adrián, muchas gracias. Chao, que tengan buenas tardes. Hemos conversado un rato con Adrián Becerra, que es referente nacional de las casas, de las comunidades, ¿no?, de las casas que tiene la organización Viento de Libertad para acompañar las situaciones de adicción de muchos jóvenes, generalmente de sectores populares. Exactamente. Vamos a escuchar algo de música solamente como excusa para ponernos en contacto con nuestra segunda entrevistada de la tarde de hoy, con Mónica Napoli. Ella es médica toxicóloga y referente en este área del Colegio de Médicos de San Martín, además de ser responsable de un grupo llamado Hablemos de Doping y Adicciones. Así que nos va a dar un panorama desde lo médico de qué es esto que estuvo pasando en las últimas semanas. Vamos a escuchar algo